Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Y vamos a ver el día de hoy un tema muy importante. Y te voy a pedir que abras la Biblia en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Apocalipsis, y cuando se toca el libro de Apocalipsis como que ya las cosas se ponen más serias, ¿sí o no? Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Di conmigo, los 7 espíritus de Dios. Muy bien, entonces aquí en el libro de Apocalipsis nos dice esa visión que tuvo del trono, fue llevado en el espíritu el apóstol Juan, y estaba viendo lo que serían los últimos tiempos y vio el trono de Dios y tuvo esta revelación de que el Espíritu Santo son 7 manifestaciones en nuestras vidas y están descritas en la Biblia esas 7 manifestaciones. Te voy a pedir que abras la Biblia en el libro de Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11 y vamos a leer el versículo 2. Isaías capítulo 11 versículo 2 dice: y reposará sobre él, y vamos a ir contándolos. Número 1, Espíritu de Jehová. Número 2, Espíritu de sabiduría. Número 3, y de inteligencia. Número 4, espíritu de consejo. Número 5, espíritu de poder. Número 6, espíritu de conocimiento. Y número 7, espíritu de temor de Jehová. Así que vamos a volverlos a leer para que veas que son los 7 espíritus de Dios. Dice: reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu Santo es uno solo, pero al estar una persona inmersa en la presencia de Dios y a dejarse moldear por la presencia del Espíritu Santo en su vida, se van a manifestar la presencia del Espíritu Santo de Dios de estas 7 formas. Y estas 7 formas las vemos claramente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una profecía del Mesías. Dice en el versículo 1: saldrá una vara del trono de Isaí. Está hablando de ese Mesías, ese hijo de David, ese Señor Jesucristo que vino a esta tierra, y en él reposó el Espíritu Santo de Dios, y la manifestación de estos 7 espíritus, o es un solo espíritu, pero 7 manifestaciones en nuestras vidas: Espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Dos de ellos, de estos 7, dos de ellos los recibimos de una manera inmediata. 2 de ellos, cuando tú clamas al Señor con fe, cuando tú buscas la presencia de Dios con fe y a sabiendas de que Dios te puede llenar, tú le dices: lléname de tu Santo Espíritu, lo recibimos de una forma inmediata. Lo recibimos como un regalo, como un don de Dios. Y esos 2 que se reciben de forma inmediata o como un regalo, don de Dios, es el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, y el Espíritu de poder. Son manifestaciones que el Dios le da a alguno de sus hijos o de sus hijas. El Espíritu de Dios, o la llenura del Espíritu Santo, nos sirve para poder nosotros tener el fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Es dominio propio.
Sí, el poder amar al prójimo, el poder perdonar, el poder tener gozo en medio de una tribulación o de un problema. Eso es una manifestación de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y en el encuentro, por ejemplo, la próxima semana, y todos los que ya hemos ido a un encuentro, sabemos que la última charla, el último momento, es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y la persona que está dirigiendo ese encuentro, el líder espiritual, ora para que seamos llenos del Espíritu Santo. Y cada uno de los guías pasa con su grupo e impone manos, y porque así dice la palabra de Dios, que fueron impuestas manos y fuiste lleno del Espíritu Santo. Y entonces suceden algún tipo de manifestación en ese momento. Por ejemplo, hay quien habla en otras lenguas, lenguas espirituales. Hay quien, por ejemplo, en algún momento recibe esa situación y cae, por ejemplo, se cae, puede suceder. O puede suceder que en ese momento no pase nada, pero de todas maneras está siendo lleno del Espíritu Santo. Cuando estaba yo jovencito y busqué ser lleno del Espíritu Santo, y estaba yo clamando al Señor: Señor, quiero recibir tu presencia. Y había unos que oraron en lenguas, unos que se cayeron, y a mí no me pasó nada, hermano. Unos en el suelo, otros orando en lenguas, y yo me quedé parado. Pero sabes, yo estoy seguro que fui lleno del Espíritu Santo de Dios por lo que pasó después, no por lo que pasó en ese momento. El milagro no es que ores en lenguas, o el milagro no es que te caigas o que no pase nada. El milagro es que salgas de ese lugar y seas una persona distinta en el nombre de Jesús. Porque ¿de qué sirve que alguien ore en lenguas o se caiga y salga y siga golpeando a su esposa? ¿De qué sirve que alguien ore en lenguas, se caiga y siga siendo un alcohólico? La realidad es que el gran milagro de la llenura del Espíritu Santo es después, cuando saliendo de esa presencia mi vida ha cambiado y empiezo a tener amor, empiezo a tener paz, gozo, paciencia, benignidad en el nombre de Jesús. Y la llenura del Espíritu Santo es algo que debemos de buscar de continuo. Debemos de buscar de continuo. Dice en el libro de los Hechos que fueron todos llenos del Espíritu Santo en el capítulo 2, pero después en el versículo 4 fueron amenazados, y dice que oraron y le pidieron al Señor que pudieran hablar con denuedo, y dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Eran los mismos, es decir, fueron llenos dos veces. Podemos ser llenos del Espíritu Santo y tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. De la misma manera, el espíritu de poder es un regalo de Dios. Hay momentos en los que un líder de célula, un pastor, una persona que está sirviendo al Señor, alguien que va a los hospitales, alguien que va a las cárceles, recibe el espíritu de poder que habla ahí la Biblia. Y es un regalo de Dios. El espíritu de poder es un regalo de Dios. Y habla en la Biblia que las manifestaciones de ese espíritu de poder son milagros de sanidades, ¿sí? Denuedo, unción para predicar el evangelio, que sucedan cambios impresionantes en las vidas cuando una persona está hablando de la palabra de Dios. Ese es el espíritu de poder, dones espirituales como sanidades, milagros, unción, denuedo. Y vemos nosotros al apóstol Pedro y a todos los apóstoles en el día de Pentecostés orando todos unánimes juntos, y dice: de repente sopló del cielo un viento recio y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y salió Pedro y predicó el evangelio, y 3,000 personas recibieron al Señor en esa predicación. Y vemos ese poder que fue recibido de repente, llegó a su vida. Sin embargo, queridos hermanos y hermanas, los otros 5 manifestaciones del Espíritu Santo de Dios no se reciben de repente, sino los tenemos que conseguir con trabajo, con estudio, con perseverancia, con disciplina, con constancia de años. Y esos 5 que no se reciben de esa manera es el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de conocimiento y de temor del Señor. Es a través de una vida constante en la iglesia, en la lectura de su palabra, en la oración, que Dios va manifestando ese poder. Y es un regalo que viene de Dios, es un regalo que proviene de Dios, no es algo sobrenatural que posa en un ser humano, pero que Dios se lo da a aquel que paga el precio de la disciplina, que paga el precio de la constancia. El mismo Señor Jesucristo dijo cuando habló de los
de la parábola del sembrador. Dijo, la que cayó en buena tierra es aquella que da fruto, dijo, con perseverancia, con perseverancia. Sí, y en muchas ocasiones los seres humanos no nos gusta eso, ¿no? Constancia, perseverancia, disciplina. No, que yo quiero las cosas rápidas, ¿sí? Entonces, no, yo quiero una libertad inmediata, pásame un huevo. Sí, lo que quiero es rápido, unas hierbas, y rápido, vámonos. Sí, y salen más atados y más endemoniados que como entraron a ese lugar. Hay cosas que se necesita perseverancia y tú y yo debemos de dar ese precio de la constancia por años para poder llegar a tener ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de conocimiento y de temor del Señor. Fíjate que esto te lo voy a comprobar en la Biblia. Ahí donde estás en Isaías, regrésate 4 libros atrás, está Proverbios, capítulo 2, versículo 1. Proverbios capítulo 2, versículo 1. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, fíjate lo que dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Todas las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, ahí vienen: inteligencia, conocimiento, sabiduría, temor de Dios. Y dice, tienes que escudriñarla, tienes que buscarla, así como buscas la plata, así como buscas los tesoros. ¿Sí? Todos cuando vamos a trabajar y queremos darle cosas buenas a nuestros hijos y queremos poner alimento en nuestra mesa, vamos y trabajamos con todo el corazón. ¿Sí? Dice, si con esa constancia, si con eso como buscamos lo terrenal, buscáramos lo espiritual, seríamos sabios, seríamos inteligentes espiritualmente hablando, tendríamos el conocimiento de Dios. ¿Sí? Hace unos años, un varón de aquí de la iglesia pidió hablar conmigo porque su hija estaba andando o empezando a salir con un muchacho de la iglesia, y entonces me dijo, pastor, necesito hablar con usted acerca de la relación que está iniciando mi hija, y lo atendí con mucho gusto. Y llegó el señor, y es un señor de una situación sociocultural muy humilde. Él se quedó en la primaria, no terminó la primaria, pero sin embargo tenía años siendo constante en la iglesia, siendo constante en su devocional, tomando todas sus clases, siendo graduado, como hoy vamos a tener graduación, constancia. Y entonces me senté a hablar con él y empezó a darme sus preguntas y a exponerme sus dudas con una sabiduría del cielo que ante los ojos humanos no era acorde a su nivel, podríamos decir, académico, de una persona que no terminó la primaria, y hablando con tal seguridad, hablando con tal sabiduría del cielo. Ese señor estaba lleno del espíritu de sabiduría y de consejo. Y fue facilísimo que juntos escudriñáramos la Biblia para que él diera dirección y consejo a su hija en la situación en la que estaba viviendo. Dice la palabra de Dios que su palabra hace sabio al sencillo. Hay veces que el soberbio que viene de las grandes universidades rechaza la palabra de Dios y se vuelve necio, y su corazón es entenebrecido. Y a alguien que ante los ojos de este mundo quizá pudiera parecer débil o no apto, sin embargo llega a tener una sabiduría celestial impresionante por esa humildad con que recibe la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y me gustaría enseñarte rápidamente lo que significan los otros 5 espíritus de Dios, las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Vimos que es
sabiduría, inteligencia, consejo, conocimiento y temor de Dios. Sabiduría, te los voy a explicar bien rápido. Capacidad sobrenatural para entender la voluntad de Dios. Capacidad sobrenatural para tomar decisiones justas. Esa es la sabiduría celestial, aquella que viene de la boca de Dios, pero que la tenemos que buscar con todo nuestro corazón. ¿Qué significa la inteligencia? Claridad de pensamientos para resolver problemas de forma calmada, aún en medio de grandes presiones. Capacidad de tener claridad de pensamientos para resolver problemas aún en medio de graves presiones. Esa es la inteligencia espiritual. Espíritu de consejo es el poder orientar a otros en la dirección del propósito de Dios. Es poder planificar con sabiduría espiritual y no solo con lógica humana. Es tomar decisiones estratégicas alineadas a la voluntad de Dios. Una persona en la Biblia que tenía el espíritu de consejo era Daniel. Los reyes de la tierra lo llamaban para consultarlo. Por último, dentro de estos está el espíritu de conocimiento. Aquí lo dice, hallarás el conocimiento de Dios, lo dice en el versículo 5 de Proverbios. Es conocer a Dios de forma íntima, conocer su corazón y conocer su carácter. Es entender sus caminos y sus propósitos. Ese es el espíritu de conocimiento. Y por último, el espíritu del temor de Dios es alejarse del mal y del pecado. Es tener el discernimiento espiritual entre lo que es bueno y lo que es malo. Si no te alcanzaste a anotar, el martes la vamos a publicar y la vas escuchando y le pones pausa. Pero más o menos quedó claro lo que son las manifestaciones del Espíritu. Son cosas sobrenaturales. El que tiene el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de conocimiento y de temor de Dios, es una persona que está totalmente adelantada a todos los demás. La manifestación del poder de Dios en la vida de una persona. Y no era exclusivamente para el Señor Jesucristo. Aunque Él fue el primero que tuvo esa manifestación de estos 7 Espíritus Santos de Dios. Pero Él dijo, el mismo Juan el Bautista dijo, yo los bautizo en agua, pero viene uno después de mí que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Cada uno de nosotros tenemos que saber, ¿sí?, que cuando nacemos de nuevo, nacemos de agua y de Espíritu. Tú y yo somos hechos para la manifestación de estos 7 Espíritus de Dios en nuestra vida. Tú no naciste para ser guiado, naciste para dar consejo en el nombre de Jesús. Naciste para darle consejo a tus hijos en el nombre de Jesús, con el espíritu de sabiduría de Dios. Tú y yo nacimos para hacer luz en medio de las tinieblas en el nombre de Jesús. Hay veces que se confunde un poco el espíritu de sabiduría, de conocimiento y de consejo. El espíritu de sabiduría es saber aplicar la verdad bíblica. El de consejo es dar dirección práctica conforme a la voluntad de Dios. El de conocimiento es conocer a Dios de una forma íntima y personal, conocer su carácter y su corazón. Y aquí leemos en Proverbios, hay que hacer algo para conseguir esto, porque suena impresionante. Dice la palabra de Dios, esto es más que las riquezas. Salomón, por ejemplo, entendía esto. Y Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y él dijo, dame sabiduría. Él entendía y le dijo el Señor, no me pediste riquezas, no me pediste posesiones, no me pediste poder, no me pediste la vida de tus enemigos, me pediste sabiduría. Sí, y Dios le dio sabiduría. Y a través de esa sabiduría logró posesiones y logró establecer el reino de Dios de una manera impresionante. Después, desgraciadamente, la vida de Salomón se desvía porque empezó a tener ahí una mujer que no era
judía, sino que se casó con la hija de Faraón, y ahí fue donde empezó el desastre, que se desvió hacia dioses ajenos. Pero en sus inicios, Salomón, cuando estaba lleno de la sabiduría de Dios, ahí le faltó temor de Dios. Te aseguro que el Espíritu Santo de Dios le dijo que eso que estaba haciendo estaba mal. Pero aquí dice: si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardas, si estás atento tus oídos a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia, si la buscas como a la plata, si la escudriñas como a tesoros, entonces vas a tener el temor de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. En el nombre de Jesús hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y aquí voy a empezar a cambiar un poquito el tema acerca de la sabiduría en cuanto a la manifestación que Dios nos da de saber los tiempos. Y en un momento Faraón tiene un sueño y sueña que habían unas vacas gordas saliendo del río, y después eran 7 vacas gordas, y después salieron 7 vacas flacas, y dice: se comieron a las gordas. Sí. Y no sabía interpretar el sueño, y venían los magos y venían las personas y llamaron al que tenía el espíritu de consejo. Entonces ahí alguien le dijo: oiga, don Faraón, yo conozco un varón que tiene sabiduría del cielo. No había terminado de decir la frase cuando el faraón dijo: tráiganme a ese Daniel. Y trajeron a Daniel. Y le dijo Daniel: la interpretación del sueño es esta: Dios Altísimo te está revelando que vienen tiempos de bonanza, 7 años de bonanza. Y eso es lo que significan las vacas gordas. Y después vienen 7 años tremendos, donde va a haber hambre en la tierra. Y va a ser tal el hambre que ni la bonanza de los 7 años anteriores va a funcionar. Así que le dice este varón al faraón, le dice: tienes que prepararte. Dios te está diciendo esta situación para que traigas vida a tu pueblo. Te está revelando eso el cielo. Y entonces dice el faraón: ¿quién mejor que este varón para organizar todo esto? Y le otorga el ser el gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Y qué hizo este varón? Agarró y dijo: vienen 7 años buenos, vamos a construir graneros. Y construyeron unos graneros enormes y decían: ¿y este qué loco, qué onda? Y entonces guardando como las hormigas, hermano, guardando para el invierno, así, con esa sabiduría. Y guardó, dijo: bueno, ¿a qué razón come la gente? Necesitamos, si no va a haber comida durante 7 años, durante estos 7 buenos, tengo que guardar para que los 7 malos alcance. ¿Cuánto tenemos que guardar? No creas que fue un improvisado. Dijo: bueno, vamos a hacer, inclusive van a venir de otros pueblos, voy a guardar para que vendamos, va a estar carísima la comida y vamos a hacer de este pueblo un pueblo bien rico porque les vamos a vender comida a los que se queden. Una planeación impresionante. A través de esa planeación Dios les dio vida también a sus hermanos y a su papá. Lo puedes leer ahí en el libro del Génesis. Y quiero decirte que así como esta situación, nosotros tenemos que aprender a anticiparnos a los hechos como hijos de Dios. Y eso es sabiduría. Hay veces que de una manera incorrecta nosotros podemos pensar que anticiparnos a los hechos es como no tener fe en Dios. Cuando la forma como Dios les dio vida fue diciéndole: anticípate. ¿Qué hubiera pasado si Dios le dice a Daniel: va a pasar esto, y él no hace los graneros? Se hubieran perecido junto con todos los demás pueblos. José, ¿qué dije? Daniel. Está poniendo atención la hermana. José. Pero también hablé de Daniel, en el anterior ejemplo. ¿Quién tenía el espíritu de consejo? ¿Sale? Muy bien. Ya me regañó la hermana, ¿no?
Muy bien. José, ¿qué hubiera pasado si Dios, sabes? Podemos nosotros decir de una manera muy religiosa, no voy a hacer nada, al fin que Dios me va a proveer en los momentos difíciles. A lo mejor Dios te está proveyendo a través de avisarte lo que viene, para que hagas algo. Sí, la manifestación de la sabiduría de Dios en nuestras vidas es podernos anticipar a lo que viene. Eso es sabiduría, eso es inteligencia que viene del cielo. Y vienen tiempos de ajustes en el mundo, porque hay una tecnología disruptiva que va a traer ajustes. Estos ajustes ya han pasado antes. Hubo un ajuste tremendo que fue la revolución industrial, el principio del siglo XX, la revolución industrial. Antes todo se hacía artesanalmente, todas las fábricas eran personas. Y por ahí a alguien se le ocurrió hacer unas máquinas que hacían producción en serie. Y no se podía competir. Las empresas que seguían haciendo todo con las manos quebraron, y las que agarraron máquinas, ¡fum!, empezaron a progresar. Y hubo una disrupción tremenda que terminó en la Gran Depresión, una hambre tremenda en la tierra, y después el mundo se acomodó y empezaron a haber fábricas y la gente se empezó a capacitar en cómo manejar esas máquinas, etcétera, y el mundo se acomodó y salimos adelante. Bueno, ahorita está pasando algo similar. La inteligencia artificial y los robots, ¿sí? Vienen tiempos en los que la inteligencia artificial va a traer ajustes, donde ciertas áreas de la humanidad van a tener una bonanza impresionante, pero en otras va a haber un tremendo desempleo y pobreza. Tiempos en los que si no hacemos algo, una persona puede pasar meses sin encontrar trabajo. La inteligencia artificial va a reducir el número de plazas de trabajo, no las va a quitar, las va a reducir, porque las personas que aprendan a usar esas tecnologías van a ser más eficientes que los que no lo sepan usar. Es exactamente lo que pasó en la revolución industrial. El que se adapte a las máquinas va a salir adelante, el que se quede haciéndolo todo artesanalmente va a quebrar. Hace algunos años ya prediqué yo acerca de esto, anticipándonos. Y aquí la pregunta es si hiciste algo, porque el tiempo está pasando. Hace unas semanas una persona me dijo: pastor, perdí mi trabajo, me corrieron porque lo que yo hago ya lo hace la inteligencia artificial. Lo hace gratis además. ¿Sí? Lo más difícil es que yo te dijera: no te preocupes, Dios te va a proveer, pero Dios te está proveyendo a través de advertirte con tiempo lo que tienes que hacer. Hay alguno de ustedes que quizá está en un área que su carrera, su profesión está en alto riesgo y tienes que hacer algo. A lo mejor todavía no pierdes el trabajo. No esperes a que te corran para hacer algo. Son las vacas gordas ahorita. Empieza a hacer los graneros. Este es el momento de hacer algo para cuando venga el tiempo difícil. Y estando leyendo yo acerca de este punto, vi un reporte del Foro Económico Mundial que daba ciertas recomendaciones prácticas a las personas cuyos trabajos pudieran estar amenazados por la inteligencia artificial y los robots. Y decía: no compitas contra la inteligencia artificial, más bien úsala. El mayor riesgo no es la inteligencia artificial en sí, sino las personas que sí la saben utilizar. Así que adopta herramientas de inteligencia artificial para volverte más productivo y valioso. Encamina tu carrera profesional hacia las áreas que todavía la inteligencia artificial y los robots no hacen bien. Aquellas cosas que requieren, por ejemplo, creatividad original, inteligencia emocional o empatía, liderazgo. Hay sectores que son más resistentes. Por ejemplo, la salud y el cuidado, la terapia, la atención personalizada, la salud mental, todo eso es muy resistente. Nadie va a querer que te atienda o platicarle tus problemas a un robot. Siempre vas a querer que te atienda una persona. Entonces, enfermería, terapia, todo eso va a ser
cosas resistentes. Oficios calificados, como por ejemplo electricistas o plomeros, o mantenimiento especializado como el mantenimiento de los aires acondicionados. Eso no lo van a hacer los robots ni la inteligencia artificial. La educación y la formación, especialmente en lo que implica motivación, mentoría y acompañamiento, eso no lo va a hacer los robots. Dice el Foro Económico: actúa con urgencia pero con inteligencia. No esperes a que te despidan para empezar a aprender a usar. Y dice, la pregunta útil no es ¿será que la inteligencia artificial me va a quitar mi trabajo? Sino ¿cómo me puedo volver más valioso en mi trabajo usando la inteligencia artificial? Las personas que van a sobrevivir y prosperar en esta transición son las que se mueven primero, los que reaccionan más rápido, no los que esperan a que los cambios sean inevitables. Sí. Te voy a poner un ejemplo y lo voy a hacer para que se te quede bien metido en el corazón. Espérate, hermano. Todavía ni empiezo y ya me pusiste al Terminator. Ponme la música nomás. Así no se les va a olvidar, hermanos. Imagínate dos personas de camino, trabajan como cocineros en un McDonald's y les va muy bien, están muy contentos, proveen para su casa, tienen un trabajo muy decente y lo hacen muy bien, son muy apreciados en su trabajo. Pero un día el pastor de la iglesia les dijo: ten cuidado porque las cosas repetitivas las van a hacer los robots. Las cosas repetitivas las van a hacer los robots. Entonces, a lo mejor si tú eres un chef muy especializado, no te va a quitar el trabajo el robot. Pero si haces comida rápida, muy probablemente unas manos mecánicas van a cocinar las carnes y van a hacer las hamburguesas, las van a envolver y va a salir y ya no va a haber trabajos. Muy probablemente en la caja del McDonald's va a haber una persona que va a ser un robot, que se va a ver igualito a una persona, muy probablemente. Entonces uno de ellos tomó la charla, salió muy impactado, pero no hizo nada. ¿Qué fue lo que hizo? Nada. El otro de ellos salió también muy impactado y dijo: me tengo que preparar porque mi trabajo le quedan quizá 3 o 4 años. En 3 o 4 años muy probablemente un robot va a hacer, o una mano mecánica va a hacer las hamburguesas y no yo. Aquí, ahorita que tengo trabajo, necesito hacer algo más. Y el pastor dijo: aires acondicionados. Entonces, bájale tantito, hermano, porque ya hasta me estoy poniendo nervioso. Me vaya a salir el Terminator por atrás. Aires acondicionados, dijo un mecánico especializado. Un mecánico especializado en aires acondicionados. Y entonces le preguntó ahí a ChatGPT: ¿dónde? Vivo en México, en la Ciudad de México, y quiero hacerme un técnico especialista en aires acondicionados. ¿Dónde estudio? ¿Qué hago? Y ChatGPT le dice: ve a este lugar, aprende esto. Todavía trabaja en el McDonald's y a la salida va y estudia aires acondicionados. El día siguiente va al McDonald's y se va haciendo y aprende del gas freón y aprende a limpiar los aires acondicionados, aprende a desarmarlos y volverlos a armar, aprende acerca de los compresores, aprende todo lo de los aires acondicionados, lo sabe perfectamente bien. Y un día, pasados los años, 3 años o 4 años, llega alguien al McDonald's. Adelante. Hasta la vista, baby. Un día va a llegar un robot al McDonald's
Y a los dos les van a decir, ¿cómo? Hasta la vista, baby. Pero ¿qué crees? Uno de ellos estaba listo. Y saliendo del McDonald's, se va a ir a trabajar a los aires acondicionados. Listo, hermano, muchas gracias. Saliendo del McDonald's, ya sabe que tiene un futuro listo. A lo mejor la que estaba en la caja también era muy abusada y estudió enfermería en esos 4 años que le quedaban. Y ahora ya sabe que puede irse a un hospital o que puede dar terapias y que eso no lo van a sustituir. Ya sabe, ya encaminó durante esos años de vacas gordas, hizo graneros e encaminó su carrera profesional a algo que no lo va a destruir. La inteligencia artificial está listo. A lo mejor alguien es un abogado y dice, oye, en el futuro los abogados que están en los despachos ya no se van a necesitar tantos. Ahorita hay 5 o 6 asociados revisando contratos, pero en el futuro uno solo va a poder revisar todos los contratos usando la inteligencia artificial. Ese voy a ser yo. Desde ahorita le voy a preguntar, soy abogado y quiero ser muy bueno para la inteligencia artificial. Dime qué estudiar. Sí, empiézala a usar y haz algo para que cuando se reduzcan las plazas, al que elijan que se quede sea el más capacitado en estas tecnologías. Es tiempo de que nosotros hagamos algo. Son consejos muy prácticos. Hoy si tienes trabajo, ¿sí? No esperes a que te den de baja de tu trabajo para empezar a hacer algo. El consejo es, los graneros se hacen en los tiempos de las vacas gordas. ¿Cuántos dicen amén? Si tú vas a hacer graneros, dale un aplauso al Señor. Y le voy a pedir por favor a Mateo, si me acompañas aquí al frente. Te quiero decir algunas cosas para tus hijos en especial. ¿Sí? Tus hijos los tienes que orientar hacia personas que sepan resolver problemas. Las cosas operativas muy fácilmente se van a reemplazar por robots, pero los que toman decisiones no. Las decisiones las van a seguir tomando. Ahora imagínate que tu hijo pueda ser un varón de Dios, tu hija pueda ser una mujer de Dios, que tenga el espíritu de sabiduría, de conocimiento, que tenga el espíritu de consejo y de temor de Dios, y además esté capacitado en matemáticas, sepa resolver problemas. De los que van a progresar tremendamente van a ser tus hijos, en el nombre de Jesús. Entonces, matemáticas, lectura de comprensión. ¿Sí? Que tu hijo lea y comprenda lo que está leyendo. Entonces ponlo a leer la Biblia y dile, a ver hijo, vamos a leer la Biblia, lee este capítulo y que lo lea. Y al final dile, explícamelo. Y si no lo entendió bien, dile, vuélvelo a leer, explícamelo. Hasta que tenga ese conocimiento, que lo que lea lo pueda entender y comprender y explicar. Enséñales liderazgo a tus hijos, que hablen en público. Sabes, no hay mejor escuela de liderazgo en el mundo que la iglesia de Jesucristo. Así que tenerlos aquí es increíblemente importante. Que tus hijos adolescentes empiecen a servir en el ministerio, que empiecen a servir sí, que más grandecitos estén yendo a predicar. Van a tener una bendición impresionante. Y te voy a decir, cuando vengan los robots, así van a ser nuestros hijos. A ver, ¿cómo van a ser nuestros hijos? I'll be back. Hasta la vista, baby. Tus hijos van a estar tan bien preparados que los robots les van a hacer los mandados en el nombre de Jesús. Van a estar tan bien preparados que... Pero hay que hacer algo. Si no hacemos nada, van a venir tiempos disruptivos de vacas flacas. El que se preparó va a salir adelante. El que se puso abusado, el que escuchó la voz de Dios e hizo graneros, ese se va a poner abusado. Y quiero terminar diciéndote algo muy importante. Es muy importante que tú y yo no ahorremos, sino invirtamos. Es muy diferente.
Guardar el dinero en el banco no sirve de nada. Tienes que invertir tu dinero. Tienes que invertirlo en CETES. Y hablando de estos temas, ayer se acercó conmigo un muchacho que me decía que él es experto porque trabajó mucho tiempo en bancos, aunque ya se retiró. Dice en que la gente pueda invertir directamente en las plataformas del gobierno, en los CETES, que no tenga que hacerlo a través de un banco. Y le pedí que si por favor nos podía enseñar a todos, así que un sábado nos vamos a reunir aquí para que tú sepas no ahorrar, sino invertir, guardar tu dinero y que dé rendimientos grandes en el nombre de Jesús. Pero ¿qué dice? Inclina tu oído a la prudencia. Si va a haber ese seminario de finanzas personales y no vienes. El otro día, hace una semana, una persona me dijo: pastor, ¿podría orar por nosotros? Traemos muchos pleitos matrimoniales. Y le dije: ¿cómo no? Con mucho gusto, hermanos. ¿Viniste al congreso de matrimonio? No pudimos. Ay, Dios mío. Y luego me dijo todavía: ¿qué consejo me puede dar? Y le dije: no, hermano, los consejos ya los di en la mañana. ¿No viniste? Sí. Inclina tu oído a la prudencia, tu corazón a la sabiduría. Estate atento. Ahorita viene un congreso en camino. Sí, va a venir uno de los mejores pastores de México, el pastor Marcos Richards. Una de las congregaciones más hermosas de todo México va a venir y va a predicar aquí. Tú tienes que estar aquí. Eso es inclinar nuestro oído a la sabiduría, a la prudencia. Va a venir su hijo, va a venir el pastor Marcos Witt, va a venir Stephen Richards. Personas llenos de la sabiduría de la palabra de Dios. Tienes que venir, tienes que hacer tu parte, tomar apuntes, estudiar los apuntes, volver a escuchar las charlas. Sí. Hacer nuestra parte en el área de lo profesional. Haz tu parte en el área de encaminar a tus hijos al triunfo. Haz tu parte. Sí. Hay veces que me dicen: pastor, es que yo quiero estudiar danza contemporánea. Y les digo: bueno, pues si quieres ser desempleado está muy bien. No, a mí lo que me gusta a mí es el arte, pastor. Bueno, pues qué padre, hermano. Pero eso es un hobby, no es una profesión. Si estudia matemáticas, estudia algo que te va a dar de comer y vas a tener tiempo para hacer arte. No te digo que esté mal, hazlo en tus tiempos libres. Qué padre que puedas hacer arte en tus tiempos libres. Pero si estudias arte, no vas a poder hacer arte porque vas a tener que tener 3 trabajos, hermano. Sí. Encamina a tus hijos a cosas productivas, al futuro, en el nombre de Jesús, a ser sabios en la palabra de Dios. Sí, a que inclinen su corazón a la prudencia, que busquen el conocimiento del Altísimo, que conozcan el corazón y el carácter del Padre Celestial, y de Él va a brotar una bendición de creatividad sobre la vida de tus hijos, la creatividad del cielo, porque ellos van a conocer al Dios vivo, y la creatividad del cielo va a estar en el corazón y en la mente de tus hijos para que hagan diseños innovadores y traigan el cielo a la tierra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero hay que hacer algo, sí, hay que hacer algo en el nombre de Jesús. Y si tú ahí dices: yo tengo que hacer algo para mi carrera profesional, personal y para la de mis hijos, yo te invito a que te pongas en pie y vamos a terminar con una oración. Bendito Dios, aquí tu palabra nos dice que de Jehová es la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero que yo la tengo que buscar, Señor, así como busco las cosas materiales, así como se busca un tesoro, que tengo que inclinar mi oído, Señor, a la sabiduría, a la prudencia. Hay cosas que yo tengo que hacer. Yo quiero aquí pedirte el día de hoy, Señor, que tú derrames, Señor, ese Espíritu de Dios sobre nosotros, Padre. Espíritu de Dios que nos lleva, Padre, a cambios genuinos y eternos.
Espíritu de sabiduría, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Ese espíritu que nos da la capacidad sobrenatural para entender la voluntad de Dios. Sabiduría del cielo, Padre, para tomar decisiones santas, justas. Ese espíritu de inteligencia, Padre, esa claridad de pensamientos que viene del cielo, es inteligencia espiritual, Señor, para resolver problemas complejos aún en medio de tremendas presiones. Espíritu de consejo, Señor, ponlo sobre nosotros, Padre, para orientar a otros, a mis hijos, en la dirección del propósito de Dios. Espíritu de conocimiento, como anhelo conocer tu corazón, conocerte en la intimidad, Señor, al Padre, conocer, Señor, tu carácter, tu propósito, Padre, tener el discernimiento, Señor, de las cosas más profundas de tu reino, Señor, entender tus caminos, tus propósitos, el espíritu de temor de Dios para alejarme del mal y discernir claramente entre lo que está bien y lo que está mal. Padre, ponlo en nosotros, Señor, ponlo en nosotros, Padre. Hoy nos habla, Señor, que esa sabiduría es anticiparnos a los hechos, anticiparnos, Señor. Yo tengo que encaminar a mis hijos, Señor, a que sean sabios y prudentes, a que tengan temor de Dios, Padre, que tengan el conocimiento del Altísimo, Señor, que tengan el Espíritu, Señor, de Dios en ellos, para que tengan inteligencia, sabiduría, consejo. Y en el nombre de Jesús yo declaro que todos los niños y niñas de camino serán varones y mujeres de Dios en el futuro, llenos de la sabiduría y del consejo de Dios, porque vamos a hacer algo por ellos. Vamos a hacer algo por ellos ahora, Padre. Lectura de comprensión, matemáticas, resolver problemas, liderazgos, Señor. Y van a estar capacitados, van a ser llamados por los reyes de la tierra para pedir su consejo, porque van a ser sabios, así como lo era Daniel, Señor, en el nombre de Jesús. Van a ser avisados en los tiempos, como lo era José, Señor, en el nombre de Jesús. Van a ser graneros en los tiempos de vacas gordas, Padre. Bendito Dios. Y de la misma manera nosotros, Señor, tú nos hablas hoy a anticiparnos a los hechos, Padre. Y si viene un robot a tomar mi lugar, Señor, tengo que estar listo, tengo que anticiparme, moverme rápido, estar preparado para que si este lugar se termina, esté listo para moverme a otro, Padre, esté preparado para moverme a otro, Señor. Técnicos especializados, Padre, eso es un camino precioso, Padre, que se paga muy bien, Señor. Me tengo que preparar en aires acondicionados, electricidad, Señor, plomería, Padre, tantas cosas que no van a hacer las máquinas, porque es, Señor, complejo. Bendito Dios. Si estoy, Señor, como secretario, Señor, en una oficina, Padre, me tengo que capacitar para usar las nuevas herramientas, Señor, y ser el más, Señor, listo, capacitado, bendito Dios, de la oficina para implementarlo. Y entonces cuando vengan los despidos yo pueda mantener mi puesto, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a prepararnos en tus caminos sobre todo, y prepararnos también en lo profesional, bendito Dios, para ver tu gloria. Y muchas veces, Señor, hemos visto tu provisión sobrenatural, pero hay veces que tu provisión viene a través del consejo de la palabra. Y corresponde a nosotros, Señor, estar atentos y guardar tus mandamientos, tus palabras, tus consejos para que nos vaya bien, Señor. Y esta es una de esas veces. No nos lo diste, nos dijiste qué hacer, Padre. Y eso es suficiente, Señor. Eso es suficiente. Hay veces que enfrente de nosotros hay una montaña, Padre. Y a veces tú quitas la montaña. Pero hoy te pedimos, Señor, está enfrente una montaña. Danos la fuerza para subirla en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Danos la fuerza para vencerla en el nombre de Jesús. Y para establecer tu reino en nuestra economía en el nombre de Jesús. Vamos a ser sabios. Nos vamos a capacitar no en ahorrar, sino en invertir, Señor. Tu palabra hace sabio al sencillo, no nos debe dar miedo. Bendito Dios. No importa si no tuve, Señor, quizá una gran escuela o no fui a una gran universidad. No importa, Señor. Hoy estoy
teniendo a mi Padre Celestial que hace sabio al sencillo, Señor, en el nombre de Jesús. Y te invito a que pongas tus manos en tu cabeza y di: Señor, en el nombre de Jesús, pon en mí las 7 manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Yo te lo pido, Dios. El Espíritu de Dios, la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu de poder, Señor, para que hagamos el ministerio, Señor. Bendito Dios, con sanidades, milagros y prodigios, con denuedo y unción. El Espíritu del temor de Dios para que me aleje del pecado y del mal. El Espíritu de sabiduría, Señor, para tener la capacidad sobrenatural de entender tu palabra, Dios. La inteligencia, esa claridad de pensamiento que proviene de ti, Señor. La creatividad del cielo, Padre. El consejo para orientar a mis hijos y a mi propia vida en el propósito de Dios. Y sobre todo te quiero conocer a ti, bendito Dios. Conocer tu corazón, conocer tu carácter, conocer lo más profundo de tu ser, Padre. En el nombre de Jesús te quiero conocer, Señor. En el nombre de Jesús. Con tus manos levantadas, dile: gracias, Padre. Yo recibo tu Espíritu Santo y la manifestación, las 7 manifestaciones del Espíritu Santo sobre mi vida. En el nombre de Jesús, dale un aplauso al Señor y decimos amén. Amén.